Vamos a iniciar la clase de control 1. Considerando lo que hemos visto anteriormente, un breve resumen, lo que hemos tratado de hacer hasta el momento es mejorar el comportamiento de los sistemas a través de algoritmos quizás un poco simples, ya que los sistemas en el ambiente industrial son un poquito más complejos. Por ejemplo, los sistemas tipo MIMO, varias entradas, varias salidas. Bueno, eso nos llevaría a tener que trabajar con varias funciones de transferencia que relacionan las entradas y las salidas. Por el momento nosotros vimos varios algoritmos que nos permitieron resolver el problema cuando el sistema es de tipo SISO. Bueno, vamos a ver ahora lo que se ve en la teoría moderna de control para sistemas más complejos, que lo principal que uno tiene que utilizar es el modelo de la planta, y por el momento entonces cuando se complica la planta muy compleja hay que utilizar el modelo en el espacio de estado, que nosotros lo habíamos mencionado al principio de la asignatura, y ahora vamos a ver cómo podemos hacer una introducción a la teoría moderna cuando posiblemente toque trabajar con sistemas que son más complejos. Bueno, este modelo en representación en variable de estado lo vamos a ver cómo se puede aplicar a los sistemas SISO, que es lo que tiene que ver en esta asignatura. Voy a cambiar la pantalla. Bien, veamos entonces cómo podemos aplicar los modelos en el espacio de estado, que es lo que se utiliza en teoría moderna de control, a los sistemas SISO que hemos estado viendo por el momento. Es decir, que el mejoramiento de su comportamiento ahora va a estar basado no solamente en que consideremos solamente una salida, sino que es posible que haya más de una salida. Pero nosotros vamos a aplicarlo, este método, a los sistemas tipo SISO. Bueno, como indica aquí la transparencia, hemos visto el modelado de problemas SISO. Si se desea modelar problemas más complejos, por ejemplo MIMO, se necesita usar formatos de modelos especiales. Y aquí este formato de modelos especiales es justamente el formato en modelo en el espacio de estado. Veamos cómo se puede hacer uso de este modelo en los sistemas SISO y cómo podemos controlar usando este tipo de modelo los sistemas SISO. Bien, como vimos en el capítulo 4, el modelo en el espacio de estado de sistemas continuos lineales tiene la siguiente forma. Tenemos lo que es una ecuación asociada al estado, donde el x de t es un vector, ¿ya? Donde estarían incluidas todas las variables de estado. El número de variables de estado normalmente está asociado al orden del sistema, pero podemos tener más variables de estado que el orden del sistema. Eso no modifica el comportamiento del sistema o la representación del sistema. Lo ideal es tener la menor cantidad de variables de estados involucradas para describir el sistema. Por otro lado, tenemos acá la ecuación que asocia el vector de estado con la salida. Aquí estamos viendo que tenemos el U es un vector de estado de entradas y el I es un vector de las salidas. ¿Ya? Bueno, aquí en este caso nuestro, el U de t va a ser una sola entrada y el I de t también va a ser una sola salida para que el sistema sea tipo SISO. Pero normalmente podemos tener varias entradas y varias salidas. Lo importante de este modelo es que tenemos dos ecuaciones matriciales, ¿ya? Que me describen, ¿no es cierto?, un sistema que puede tener varias entradas y varias salidas. Pero en este caso nuestro va a estar constituido por una entrada y una salida. Bueno, aquí están definidos los elementos que se involucran.
Y las matrices A, B, C y D son matrices constantes, ya que estamos trabajando con sistemas lineales invariantes en el tiempo. Lo interesante de estos modelos es que nosotros podemos tener el vector de estado puede estar constituido por un conjunto específico de variables de estado que se pueden determinar directamente de la planta, o una combinación de estas variables básicas, por ejemplo, de estado, nos permiten generar otro vector de estado. Eso significa que este otro vector de estado se puede obtener a través de una transformación lineal de las variables de estado originales, por ejemplo. Por ejemplo, dice la definición del vector de estado de un sistema no es única, ¿no? Se le puede aplicar una transformación lineal, en este caso sería T, ¿no? Donde podemos definir el nuevo vector de estado como una combinación lineal de un vector de estado original. Uno podría, cuando se vea cómo obtener modelos de los procesos, y ese modelo es de tipo variable de estado, entonces ahí se puede determinar cuáles son las variables de estado básicas de un modelo. Pero puedo hacer una combinación de esas variables de estado para generar otro vector de estado. Esa transformación tiene que ser a través de una transformación lineal, una combinación lineal para seguir manteniendo, ¿no es cierto?, que estamos trabajando con modelos lineales. Bueno, eso implica, como aquí estamos trabajando con t a la menos 1, de que esta matriz t debiera ser no singular, es decir, debiera existir la inversa, ¿no? La inversa debe ser distinta de 0, su determinante. Bueno, reemplazando esta ecuación que tenemos aquí, ¿no?, el x de t, reemplazándolo por t por las nuevas variables de estado, el sistema que nosotros teníamos originalmente, que está aquí al lado izquierdo, ¿no?, voy a reemplazar entonces los x, los vectores de estado, y quedaría la nueva ecuación con las nuevas variables de estado descrito de esta manera, ¿ya? Entonces estoy reemplazando los x tanto en la salida como en la ecuación de estado. Despejando el x raya punto, ¿ya?, vemos que finalmente el x raya punto me queda como, al multiplicarlo por la izquierda con t a la menos 1, bueno, queda con esta expresión nueva, ¿ya?, está aquí, donde el vector de estado, x raya de t, queda multiplicado por t a la menos 1, a por t. Y el b queda multiplicado por t a la menos 1, para poder despejar el x raya punto, y la salida queda como ct por x raya de t, incluyendo también las nuevas variables de estado. Si definimos este nuevo conjunto de matrices, por ejemplo t a la menos 1 a t, como a raya, vemos que lo mismo t a la menos 1 b por un b raya y ct por un c raya, vemos que la representación, ¿ya?, el modelo en variable de estado, donde se consideran este nuevo vector de estado, ¿ya?, es equivalente, y su descripción es muy parecida, ¿no es cierto?, a las ecuaciones de estado y de salida del sistema original. Solo que cambiamos las matrices A, B, C y D por matrices nuevas, donde se involucra la transformación lineal. Bueno, aquí vemos que son sistemas en su representación iguales, equivalentes, solo cambian las matrices, por supuesto, y el vector de estado, donde hemos considerado que son 8 las variables de estado. Esto es importante, este tipo de transformación, porque otro aspecto interesante de este modelo es que yo puedo determinar a priori si el sistema lo puedo controlar o no. ¿En qué consiste esta propiedad? Dice
la propiedad de un sistema de poder mover el estado, es decir, el vector de estado, ¿ya?, vía la entrada de control, vía el UDT, en este caso, a ciertas localizaciones en el espacio de estado, se denomina la controlabilidad. Es decir, a partir del UDT, de entrada al sistema, yo puedo hacer que las variables de estado de ese sistema pueda llevarlas a un cierto estado, ¿ya?, que yo deseo llevarla en particular, digamos, a ese nuevo estado. Bueno, esa posibilidad de, moviendo el U, yo cambie a valores específicos las variables de estado, es una propiedad que se llama la controlabilidad. Bueno, ¿cómo puedo medir que puedo hacer eso con la entrada sobre un sistema? Bueno, eso se puede hacer a través de un teorema que me dice, donde yo, observando las matrices del sistema, puedo ver si es controlable o no. Bueno, dice, el conjunto de todos los estados controlables es el rango de la matriz de controlabilidad. Hay una matriz, nabla C, que a partir de las matrices B y A, yo puedo determinar si el sistema es controlable o no. Es decir, yo puedo cambiar el vector de estado a partir de la entrada. Moviendo la entrada puedo llevar el vector de estado donde yo deseo. Dice, el modelo es completamente controlable si, solo si la matriz nabla C tiene rango igual al número de filas. Es decir, el rango en particular, ¿no es cierto?, podría determinarse también sacando el determinante de nabla C, y ese determinante debiera ser distinto de 0, y eso me dice que tengo, ¿no es cierto?, distinto de 0, que tengo todas las variables o las ecuaciones que se podrían generar a través de esta ecuación, de esta matriz, son linealmente independientes. Y eso me da entonces que el rango de la matriz es de tipo n. Y eso, si es de rango n, significa que tiene n filas linealmente independientes, y donde n es justamente el rango del vector, es decir, la dimensión del vector de estado. Otra propiedad que podemos observar de este modelo es exactamente también lo que se denomina observabilidad, o en algunos casos le llaman reconstructibilidad. ¿Por qué le llaman observabilidad o reconstructibilidad? Dice, en general la dimensión de la variable de salida observada, y ahí viene el nombre de observabilidad, de la variable de salida observada puede ser menor que la dimensión del estado de x de t. Claro, si yo tengo un sistema de segundo orden, el mínimo variable de estado de x de t es 2. Y por lo tanto, si tengo una salida, bueno, la dimensión de la salida es menor que la dimensión del vector de estado. Bueno, se podría decir que observando la salida durante un intervalo de tiempo, entonces podríamos decir algo sobre el estado, sobre el vector de estado. Bueno, significa que observando la salida durante un lapso de tiempo, podré yo decir cuál es el vector de estado, los valores del vector de estado. Bueno, si yo puedo deducir cuáles son los valores del vector de estado pasado un cierto tiempo, estamos indicando de que el sistema es observable, es decir, se puede observar a partir de la salida el vector de estado. Bueno, dice la propiedad asociada se denomina observabilidad. El sistema entonces posee la propiedad de observabilidad, que se puede determinar su vector de estado. El ensayo para observabilidad de un sistema se establece en el siguiente teorema, ¿no? Tenemos el sistema, dice, el sistema es completamente observable si la matriz de observabilidad nabla O, nuevamente ahora que intervienen las matrices C y A en la generación de este nabla O, de observabilidad. Bueno, a través de, nuevamente, si tenemos el conjunto de ecuaciones linealmente independientes suficientes para poder obtener la observabilidad, entonces nosotros podemos decir que el sistema cumple con la propiedad de observabilidad.
Nuevamente, el rango debe ser igual al número de filas, o el determinante de nabla 0 tiene que ser distinto de 0 para que tengamos la cantidad suficiente de filas linealmente independientes. Vamos a ver que el número de filas que se producen aquí, ¿no es cierto?, son n, donde n es la dimensión del vector de estado. Tenemos entonces dos propiedades interesantes de controlabilidad y observabilidad si es que tuviéramos que utilizar el vector de estado como información. Bueno, aquí tenemos algunas otras características también de este modelo. Dice, la función de transferencia del sistema no depende de la transformación del espacio. Es decir, si yo modifico, ¿cierto?, el vector de estado a través de una transformación lineal, uno podría pensar que la función de transferencia se va a modificar. No, no se ve modificada. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que a partir de determinar la función de transferencia de un sistema que ha sido transformado, ¿no?, se ha aplicado una transformación al vector de estado, y al ir reemplazándolo en las ecuaciones, aquí aparecen los C raya, A raya, B raya y D raya, al reemplazarlo y jugar un poco algebraicamente con las matrices, uno llega finalmente a la misma función de transferencia del sistema original, que sería C, SI menos A a la menos 1B más D. Y nosotros partimos con esa misma expresión, pero con los C raya, A raya, B raya y D raya. Bueno, dice entonces que no importa que lo transformemos, le haga una transformación de tipo lineal al vector de estado, la función de transferencia no cambia. De la misma forma, como la función de transferencia no cambia, entonces las raíces de esa función de transferencia tampoco debieran cambiar. Y eso se puede ver aquí con esta demostración, donde dice el determinante de SI menos A raya, nuevamente jugando con las expresiones, llevándolo a utilizar la matriz A original, y aquí transformando también la matriz de identidad como T a la menos 1 por T. Bueno, jugando nuevamente matricialmente, uno llega a que el determinante de SI menos A raya resulta ser el mismo que el determinante de SI menos A, donde este determinante SI menos A me identifica, ¿no es cierto?, los modos de operación del sistema original, que resultan ser los mismos modos de operación del sistema transformado a través de una transformación lineal en el vector de estado. Vemos que esta transformación no produce cambios en el modelo del sistema, pero sí nos permitiría a nosotros mejorar, ¿no es cierto?, la determinación finalmente del comportamiento del sistema a través de un modelo más simple. Si es que a través de la transformación podemos obtener un modelo más simple. Bueno, finalmente tenemos el problema de que si hemos estado trabajando con funciones de transferencia, pero ya también lo vimos anteriormente que es posible que a partir de la función de transferencia de un sistema de tipo SISO podemos llevar esa representación al modelo en variable de estado. Aquí voy a hacer un breve recordatorio de eso, de cómo nosotros pasamos desde una función de transferencia a un modelo en variable de estado. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque vamos a ver cómo podemos mejorar el comportamiento de un sistema que tiene su representación tipo función de transferencia. Pues queremos mejorar su comportamiento utilizando otra técnica de control, donde esta otra técnica de control utiliza el modelo en variables de estado. Entonces veamos cómo podríamos nosotros pasar esta función de transferencia a una representación en variables de estado. Hay varias formas de poder hacerlo. Aquí vamos a observar la más simple, digamos, la más común que se utiliza
para poder describir una función de transferencia en una representación en variable de estado. Tenemos, ¿no es cierto?, la función de transferencia que estaría dada por la relación entre la salida IDS partido por UDS. Bueno, aquí se definen variables auxiliares que me dividen un poco esta función de transferencia en dos. Una se denomina la función de transferencia entre la salida y la variable auxiliar, y la otra función de transferencia entre la variable auxiliar y la entrada a la planta. Bueno, la función de transferencia IDS partido por BDS, ¿ya?, es igual al numerador de la función de transferencia original. Y BDS partido por UDS es igual a 1 partido por el denominador de la función de transferencia original. Y luego se definen las variables de estado de acuerdo a la representación, ¿no es cierto?, de la variable auxiliar. Entonces se dice que la variable de estado x sub i de t va a ser igual a la variable de estado i de t, y esta variable de estado i de t es igual a la derivada de la variable de sub i de menos 1 de t en dt, ¿sí?, es decir, en la variable anteriormente definida. Bueno, el i aquí parte con 2, ¿sí?, y aquí partiríamos con b sub 1, la derivada de b sub 1 de dt. Entonces la primera derivada, ¿no es cierto?, que sería x1 de t, debería ser igual a b sub 1 de t. Haciendo estas transformaciones, uno llega a una representación de esta forma, ¿ya?, en el modelo en variable de estado de una función de transferencia. Lo vamos a ver después de esto a través de un ejemplo. De la misma manera, el i de t también se puede transformar haciendo uso de los datos que me genera la función de transferencia con el vector de estado específico. Y aquí estamos considerando, ¿no es cierto?, que si proviene de un sistema que es estrictamente propio, entonces normalmente vamos a tener 0 efecto sobre la salida directamente desde la entrada, porque el sistema es estrictamente propio. Bueno, veamos un ejemplo para ver cómo podemos nosotros determinar la representación en variable de estado, y por supuesto vamos a tratar de ver si este sistema puede ser controlable o a su vez puede ser observable también. Tiene las dos propiedades de controlabilidad y de observabilidad, si es posible. Veamos el siguiente ejemplo. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de modelo en el espacio de estado que vimos recién, pero vamos a aprovechar de ver si se puede obtener su controlabilidad, su propiedad de controlabilidad y su propiedad de observabilidad. Y aquí tenemos un sistema representado a partir de una función de transferencia, pero queremos nosotros obtener su modelo en representación en variable de estado y observar, ¿no es cierto?, si es que quisiéramos aplicar alguna técnica de control nueva, tener disponibles las dos propiedades que mencioné anteriormente. Bueno, desarrollo, veamos cómo se lleva la representación en variables de estado. Usando la variable de estado auxiliar BDS, y ahí tendríamos nosotros nuevamente la separación en dos subfunciones de transferencia. Bueno, BDS partido por UDS era 1 partido por el ADS, y en este caso era el denominador de G sub 0 ds. Ahí está. Y en la salida partido por BDS era el numerador de la función de transferencia. Ahí está. Si nosotros lo pasamos al plano temporal, entonces nosotros podemos describir esto sacando, ¿no es cierto?, si yo despejo, paso multiplicando, por ejemplo, el denominador hacia BDS, ¿ya?, me van a quedar expresiones como están al cubo, al cuadrado, etcétera. Bueno, van a quedar el B
la tercera derivada de BDS, después 10 veces la segunda derivada de BDS, así sucesivamente cada uno de estos términos. Y si yo despejo la tercera derivada de BDS, ¿okay?, me queda entonces como el U de t menos 10, la segunda derivada de BDS, menos 31 por la primera derivada de BDS y menos 30 por la derivada 0 de BDS. De la misma manera yo puedo despejar el I de t al pasar multiplicando el BDS a la expresión relacionada, y llevándolo al tiempo nos quedaría 2 segunda derivada de BDS más 14 primera derivada de BDS más 20 por la derivada 0 de BDS. Se definen las siguientes variables de estado entonces. Bueno, aquí tenemos, recuerden que en la definición que vimos correspondería que x sub i de t debiera ser igual a la derivada de b sub i menos 1 de t. Bueno, la derivada de b sub i menos 1 sería, ¿no es cierto?, la que tenemos aquí, y que correspondería entonces a x punto dt. Y aquí tenemos entonces la x2 dt está asociada justamente a la primera derivada de la definición del vector de estado x1, perdón, de la variable de estado x1 dt. Y así seguimos, x3 dt va a ser la segunda derivada de dt igual a x sub 2 dt, y finalmente tendríamos la tercera derivada de b dt, que la podemos sacar de la ecuación que teníamos arriba, de b, etc. Y finalmente nos dice que esta tercera correspondería a la primera derivada de la variable de estado x sub 3 dt. Sería equivalente derivar el b sub, la segunda derivada de b dt. Al derivarla me queda la tercera derivada de b dt, pero eso es la primera derivada de x3 dt. Bueno, ahí ya tengo entonces las ecuaciones que me relacionan las derivadas con las variables de estado del sistema. Bueno, aquí puedo ir reemplazando, ¿cierto?, que x3.dt va a ser igual a u de t, pero b segunda dt, nosotros lo vemos aquí, corresponde a x3 dt. B primera dt corresponde a x sub 2 dt. Y finalmente el b dt del sistema, x1 dt. Y aquí tendríamos entonces las tres ecuaciones necesarias para describir la ecuación de estado del sistema en el modelo de variable de estado. x1 punto, x2 punto y x3 punto en función de las variables de estado. Y eso nos lleva a la representación que tenemos aquí. Despejando, ¿cierto?, tenemos a la izquierda acá la derivada de las variables de estado, la matriz A por el vector de estado, la matriz B por la entrada. Y nos queda entonces una representación de la ecuación de estado del sistema, y nos faltaría entonces obtener la representación de la salida del sistema, que es esta ecuación, I de t igual a 2, etcétera, etcétera, pero reemplazándolos, ¿no es cierto?, por las variables de estado. Tenemos la ecuación de la salida acá, reemplazamos las variables b segunda de t, b primera y b de t, las reemplazamos por sus correspondientes variables de estado, y finalmente obtenemos la salida en una representación matricial, donde acá tendríamos lo que es la matriz C, el vector de estado, la matriz D y la entrada. Esto correspondería entonces a la ecuación matricial de la salida. Entonces vemos que es factible obtener un modelo en variables de estado de una función de transferencia de un sistema tipo SISO. Lo que nos queda por ver es si cumple con las propiedades de controlabilidad y observabilidad.
¿no? Bueno, para el caso de controlabilidad, nosotros tendríamos que determinar la matriz nabla C, que aquí le puse P, pero correspondería a la matriz nabla C, constituida por las matrices B y A con una cierta arquitectura para constituir la matriz. Por ejemplo, tendríamos la primera columna como B, la segunda columna como AB y la tercera columna como A cuadrado B, porque la última debería ser A a la n-1 B. Como n es 3, me queda A al cuadrado B. Bueno, aquí al reemplazar y hacer la multiplicación de AB y A por AB, llegamos a esta matriz. Bueno, esta matriz hay que obtener el determinante para ver si todas las filas son linealmente independientes. Y ahí podemos ver que finalmente el determinante, nosotros lo hacemos a través de la primera fila, ¿ya? Debería ser entonces 1, bueno, como es 1 por eso menos 1 por 1, me daría entonces menos 1. Y de esa manera puedo observar que el determinante de la matriz P es distinta de 0. Eso me indica entonces que las tres filas son linealmente independientes. Con respecto a la propiedad de observabilidad, también tendríamos que generar la matriz de observabilidad, la vamos a llamar Q, y esa está constituida por C, CA y CA al cuadrado o A a la n-1. Bueno, pero estos son, el C es fila, CA es fila y CA al cuadrado son fila. Por eso que le puse aquí la traspuesta para que verdaderamente queden como fila. Bueno, al desarrollarla, el C, tenemos aquí arriba, el CA es la segunda fila y el CA al cuadrado es la tercera fila. Bueno, desarrollando el determinante, me da que es un valor menos 2.8399 por 10 a la menos 8. Observen que es bastante pequeño, pero no me da 0. Así que es posible llevar a cabo la observabilidad del vector de estado, ya que da un valor distinto de 0. Significa que las filas son linealmente independientes en particular. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo nosotros podemos, a partir de una función de transferencia, determinar su representación. ¿Y cuál es la idea de obtener su representación? Es que podamos aplicar técnicas modernas de control, ¿ya? Donde estas técnicas no están pensadas para sistemas más complejos. Están pensadas, ¿no es cierto?, para sistemas que tienen varias entradas y varias salidas. Pero también podemos aplicarla a sistemas de tipo CISO. Eso es lo que nosotros queremos ver aquí. Entonces, esto pasaría a ser como una introducción a los cursos que vienen más adelante, ¿ya?, para trabajar con sistemas más complejos. Hay que recordar también que más adelante van a aparecer sistemas donde las perturbaciones no van a ser tan simples como las que hemos visto nosotros, ¿ya?, que no se pueden generar a través de un polinomio generador, sino que son de tipo más estocástica. Pues ahí también hay técnicas que permiten de alguna forma considerar el efecto de perturbaciones que son de tipo estocástica, y esas técnicas involucran, por ejemplo, este modelamiento en variables de estado, lo cual nos facilita un poco más el poder buscar el mejor controlador para mejorar el comportamiento de un sistema, que a medida que va avanzando uno hay que ir tratando de que se acerque lo más posible a lo que es un sistema real. Por el momento estamos trabajando con un sistema linealizado, con perturbaciones idealizadas,
Entonces todo está simple por el momento, pero después cuando se nos acerquemos a un proceso real va a ser un poquito más complejo.